si la historia se repite, que no tiene por qué, pero basándonos en los datos, en principio Bitcoin debería acabar julio en... porque es lo que ha pasado siempre. Después de estos meses que llevamos bajistas, hay unos actores en el mercado cripto que sí que están acumulando agresivamente Bitcoin. Las ballenas de Bitcoin han acumulado más de 270.000 Bitcoins durante las últimas 2 semanas. MicroStrategy ha anunciado un marco de venta de Bitcoin por 1.250 millones de dólares. ¿De qué manera nosotros estamos sacando el rendimiento al capital? La primera que os voy a explicar yo es la parte de... Más 329, más 127, más 50, más 93, más 129, más 140, más 150. En cuestión de estos 10 días hay un beneficio de más de 3.000 dólares con esta operativa. El cambio de paradigma que nos ha dado en este mercado bajista es que llega un punto en el que nos alegramos de que caiga Bitcoin. Muy buenas, bienvenidos a otro Cripto al Día, un show semanal. Hoy también un poco diferente porque, como veis, estamos en un spot completamente diferente al normal. Estamos haciendo este Cripto al Día desde Colombia porque hemos venido aquí unos días para aprovechar para un evento que teníamos de formación. Siempre vale la pena estar formándose. Y otro para conocer a parte del equipo que llevamos como 3 años trabajando con ellos. Y esta semana justo hemos hecho un team building y nos hemos visto en presencial, ¿no? Sí, totalmente. Ahora que la experiencia está siendo increíble, Colombia, un país precioso, hemos estado por Medellín, Eje Cafetero, ahora estamos en Cartagena de Indias y vamos a hacer el episodio desde aquí y venimos con cosas bastante importantes del sector cripto. Por un lado tenemos a Michael Saylor, MicroStrategy, todo lo que está pasando con su empresa, con los bitcoins que tienen balance, los va a vender, ¿no? Vamos a hablar en profundidad de ello. Vamos a hablar también de algo que sabemos que os preocupa mucho, que incluso nos habéis escrito por redes sociales, el tema de la ley MiCA, la regulación, qué exchange sí, qué exchange no, qué va a pasar con nuestros fondos, todo esto lo vamos a hablar y además vamos a estar hablando de cómo vemos el mercado nosotros, qué está pasando, por qué estamos viendo ese pequeño repunte, qué puede pasar en los siguientes meses y qué estrategias estamos utilizando nosotros ahora mismo. Las vais a ver en la pantalla con los resultados, explicando las estrategias para seguir generando rendimiento, sobre todo a la liquidez que tenemos esperando para hacer esas compras en Bitcoin. Y es que vamos a arrancar con cómo está el mercado, vamos a hacer el termómetro que siempre nos gusta hacer cada semana y es hablando de los precios de Bitcoin y Ethereum. Bitcoin y Ethereum acabaron junio, es decir, el mes anterior, ahora estamos a 4 de julio grabando este episodio, acabó Bitcoin en 58.500 dólares y Ethereum en 1.569 dólares. Curiosamente, Bitcoin tuvo su peor junio desde 2022, es decir, el rendimiento que tuvo Bitcoin, la caída que tuvo Bitcoin en junio fue su peor junio desde 2022 y esto lo hemos visto en su precio. Ahora, en julio, estamos viendo ese pequeño repunte desde los 58 hasta los 63 que está en este momento. Y esto realmente lo esperábamos. ¿Por qué? Por esta tabla de aquí, que es súper importante, quiero que prestéis atención. Aquí podemos ver el rendimiento en cada mes de Bitcoin a lo largo de todos los años. Podemos ver 2026, 2025, 2024 hacia abajo y todos los meses, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, mayo. ¿Qué es lo que ha ocurrido siempre en todos los mercados bajistas de Bitcoin? Que en el año que empieza el mercado bajista o después del mercado alcista, como por ejemplo ahora 2026, como fue 2022 o como fue 2018, siempre julio ha sido un mes alcista después de las caídas de mayo y junio y posterior a las caídas de que probablemente podamos vivir en agosto, septiembre, octubre. Fijaos cómo en 2022, que es el anterior mercado bajista, tuvimos un abril muy rojo, un mayo muy rojo también y un junio de una caída de un 37% en 2022. O sea, una caída bastante fuerte en junio para Bitcoin. Y luego en julio tenemos ese pequeño repunte de un 16% para que en agosto, septiembre y final de año viéramos ese suelo del mercado bajista de 2022 para ya arrancar el mercado alcista siguiente. ¿Qué pasó en 2018? Lo mismo. Fijaos cómo mayo fue negativo, junio fue negativo y en julio tuvimos ese pequeño repunte de un 20%, que no está nada mal, para Bitcoin, para que luego final de año, todo el final de 2018, fuera bajista. ¿Qué estamos viviendo ahora? Un mayo negativo, un junio muy negativo, con una caída de un 20% para Bitcoin, y un julio
que es verdad que esto no es representativo porque llevamos 4 días, pero ya de un pequeño repunte de un 7% en Bitcoin. Si la historia se repite, que no tiene por qué, pero basándonos en los datos, en principio Bitcoin debería acabar julio en verde, porque es lo que ha pasado siempre. Puede cambiar, obviamente, pero lo que siempre ha pasado en los mercados bajistas es que julio debería acabar en verde para luego ya agosto, septiembre, octubre ver esa caída para final de año y ver realmente el suelo del mercado. Totalmente, además continuamos con qué está pasando en el mercado ahora mismo y en gran parte de esto que comenta Kevin también es debido a que el mes de junio fue uno de los meses con más salidas que vivimos, sobre todo en los ETFs de Bitcoin de Estados Unidos. Aquí os comparto la pantalla donde vemos cómo hacía 21 meses que, bueno, tocamos el mínimo más bajo desde hacía 21 meses con la apertura del 1 de julio, ¿vale? 21 meses con ese mínimo, el 57.950. Esto ha sido súper importante porque en gran parte aquí explica cómo la mayoría de esas caídas fuertes han sido porque ha sido también el mes con más salidas, el capital que hay bajo gestión en los ETFs de spot de Estados Unidos. Fijaros cómo aquí vemos que BlackRock, principalmente el ETF de BlackRock, es el que ha tenido la salida más grande de capital en Bitcoin de su historia. ¿Y eso qué es lo que ha hecho? Pues obviamente una bajada que tenía todo el sentido del mundo después de toda esta salida y de que además veíamos que la tendencia era claramente bajista. ¿Qué es lo interesante en todo esto? Que hemos llegado a unos soportes mensuales interesantes donde además nosotros pues nos hemos posicionado en parte en alguna operativa en long que ahora después os enseñaré. Pero lo más interesante es que más allá de que la parte institucional esté vendiendo parte de esos bitcoins, porque a lo mejor son bitcoins que han comprado en los últimos meses y que no entienden del todo cómo funciona el ecosistema como tal, por otro lado, que es lo interesante, que después de estos meses que llamamos bajistas, hay unos actores en el mercado cripto que sí que están acumulando agresivamente Bitcoin. Y aquí os enseñan cómo esto es un gráfico de CryptoQuant, donde enseña que las ballenas de Bitcoin han acumulado más de 270.000 Bitcoins durante las últimas 2 semanas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando las ballenas de Bitcoin, ballenas de hace años que están en el mercado de Bitcoin, están acumulando de nuevo cantidades grandes de Bitcoin, es porque saben que estamos en puntos interesantes, uno, o de un repunte en el corto plazo o de empezar a acumular de cara al largo plazo. Eso sí, no quiere decir que de aquí nos vayamos ya al cielo, todo lo contrario, creemos que aunque haya habido este repunte, que os enseñaremos cómo lo hemos vivido dentro de la academia, creemos que todavía podemos ir a buscar esos 55.000, 50.000, incluso por debajo de los 50.000. Pero teniendo en cuenta que cuando invertimos en Bitcoin y compramos mes a mes en DCA, lo estamos pensando en un activo a largo plazo, estamos entrando en muy buenos puntos desde los 60.000 por debajo, porque de cara a los siguientes meses, años, seguramente van a ser precios que digamos, joder, ¿por qué no entré en ese momento en 60.000? Igual que pasó cuando en el 2021 estábamos en 20.000, 15.000, 25.000, da igual, y de 25.000 nos fuimos a 15.000, pero comprar en 25.000 fue un acierto increíble, ¿sí? Así que eso es importante. De todas formas, para que veáis también esto que la Kevin, dentro de la academia, justo con esta caída que tuvo el día 1 de julio, bueno, estábamos en los mínimos, aprovechamos para abrir alguna operativa de futuros dentro, por ejemplo, en este caso de BNB. Fijaros como aquí compartíamos una operativa de futuros de BNB en estos puntos, en long, es decir, apostando que iba a ir a largo, y fijaros, justo aquí habíamos tocado el TP1, tenemos algunas operativas más abiertas, del oro, de Hype y la de BNB que ya tenemos abierta, y es aquí donde vemos los puntos claros de que si vas entendiendo los movimientos cortos del mercado, incluso le puedes sacar incluso más rendimiento que solo comprar Bitcoin a largo plazo, que es otra estrategia diferente que también utilizamos dentro de la academia. Totalmente, que de hecho todo esto es lo que vamos a estar ahora explicando al final del episodio, cuáles son estas estrategias, cómo lo hacemos, cómo conseguimos esos TPs y otra de las estrategias que estamos utilizando. Pero antes vamos a hablar de los dos temas importantes que hemos dicho al inicio. Por un lado, aquí podemos ver en pantalla, MicroStrategy ha anunciado un marco de venta de Bitcoin por 1.250 millones de dólares. Primero, por puntualizar, esto no quiere decir que los haya vendido, sino que se ha dado la posibilidad legal de poder hacerlo. Realmente, si leemos más en profundidad la noticia, se demuestra que durante mayo lo que ha vendido son 32 bitcoins, que son 2,5 millones de dólares, que puede parecer una gran cantidad de dólares, obviamente, pero es una cantidad mínima. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con MicroStrategy? Que ahora mismo, y si lo podemos leer por aquí, tiene una media de compra de Bitcoin de alrededor de los 75.000 dólares. Y, como sabemos, Bitcoin está cotizando por debajo de ese precio medio de compra. ¿Qué pasa? Que Strategy ha
gestionado toda su estrategia o la gran parte de su estrategia como empresa en torno a un tipo de activo que depende especialmente de Bitcoin, varios tipos de activos que dependen especialmente de Bitcoin. Entonces lo que está pasando es que ahora están anunciando que van a pasar a una gestión activa del capital. No quiere decir que estén entrando en pánico, que dejen de confiar en Bitcoin o que vayan a vender masivamente. Lo único que están haciendo o están diciendo es que van a necesitar en ciertos momentos o de vez en cuando vender Bitcoin para poder seguir gestionando todos esos activos. ¿Qué es lo que está ocurriendo claramente con todo lo que pasa con MicroStrategy? Que es una noticia llena de FUD, básicamente de miedo, que ya hemos vivido nosotros mil y una veces en todos los mercados bajistas. En los anteriores mercados bajistas vimos cómo China de repente prohibía las criptomonedas, cómo FTX, un exchange que cerraba y esto iba a colapsar todo el mercado de Bitcoin. Problemas con las monedas estables, con USDT, que ha sido demandada y que por tanto va a desaparecer, y el sector cripto también. Esto es totalmente normal, este tipo de noticias son totalmente normales en una capitulación del mercado cripto. De hecho, cuando aparecen este tipo de noticias nos muestran que estamos probablemente muy cerca del suelo. ¿Es importante lo que está pasando con MicroStrategy? Por supuesto, hay que estar al tanto y ver qué es lo que va ocurriendo. ¿Es algo diferencial que puede acabar con Bitcoin, con el mercado cripto? Ni mucho menos, ni mucho menos. Entonces, que no consigan los medios de comunicación meternos el miedo que buscan diciendo que esto ya esté acabado, que Bitcoin ya no va a volver a subir. Lo hemos vivido mil y una veces y es totalmente normal este tipo de noticias. Además, la descorrelación que ha habido en gran parte del mercado tradicional o de la caída que ha habido en gran parte de Bitcoin ha sido porque parte de los inversores que estaban dentro de Bitcoin y que venían con grandes beneficios han salido con todo el hype y toda, no le llamo burbuja, pero con todo el hype que hay en la parte de las empresas de IA en la bolsa de Estados Unidos. Y es una realidad que ahora mismo las empresas de IA están con gran parte, han absorbido gran parte de capitalización de todos los activos de riesgo, Bitcoin y otros más, y eso ha hecho que haya una subida increíble de todo el sector IA, del mercado tradicional, y que Bitcoin, en consecuencia, pues haya tenido una caída porque mucho de ese capital ha migrado hacia este sector. Y además, segundo tema importante que hemos vivido justo esta semana, donde habíamos visto 1000 vídeos poniendo miedo, echando mucho miedo o mucho cuidado con todo esto, con el tema de Mica. Mi primera frase que quiero que os llevéis es calma. Tranquilidad. Siempre han habido regulaciones en diferentes países, en diferentes estados, tanto en Europa como en Estados Unidos, como en el resto del mundo, y nada ha hecho que se tumbe, que te congelen los fondos, que no te dejen sacar tu dinero de los exchanges centralizados. No. Lo que pasa que dentro de esa narrativa del miedo les va perfecto. Ellos, todo lo contrario, desde los estados, desde los bancos, desde los gobiernos, lo que van a hacer es meter miedo a todos los usuarios de cripto para que se pasen a los exchanges que sí que están regulados para tener ellos el control sobre el capital, que es lo que, en definitiva, el final o el objetivo de este tipo de regulaciones MiCA. Así que esta semana, este 1 de julio, era el plazo final en el que entraba la ley MiCA en 27 estados, en 27 países dentro de Europa, y que tenían que, pues bueno, había exchanges que sí que estaban regulados con la ley MiCA y exchanges que no tenían esa regulación, ya sea porque o no se la estaban dando, o dos, porque directamente no la pretendían sacar en ningún momento. ¿Qué ha pasado con todo esto? Lo que ha pasado básicamente es que han habido 210 firmas que han conseguido esa licencia, MiCA como tal, y prácticamente más de 1000 firmas, por otro lado, que no lo han conseguido, ¿vale? O sea, para que os hagáis una idea, un 15% de los exchanges sí que han conseguido o han querido conseguir esa ley MiCA para regularse en Europa en estos 27 estados, y el 80% restante no lo han conseguido o no lo han querido conseguir. ¿Qué pasa con esto? Básicamente lo que dice esta normativa, esta ley MiCA, es, al final, todos los que sí que se han regulado y se han estandarizado en base a ese estándar MiCA como tal, pues ya están regulados y según los 27 países y los que ya estaban antes dentro de la ley MiCA, pues pueden operar de manera legal y están todos regulados como tal. El resto, pues según esos 27 estados más lo que ya estaban en ley MiCA, no están regulados y no están operando de manera legal con los usuarios que vivan o residan en estos países. Por lo tanto, no pasa nada, calma, nosotros tenemos dentro de la academia, damos varias opciones donde sí que hay exchanges que trabajan con ley MiCA y que están regulados y que no hay ningún problema y lo tienes aquí todo regulado, limpio, trazado y puedes pasar todos los datos, y trabajamos con exchanges también que no están regulados porque no han querido regularse y porque también nos va bien tener una parte que seamos nosotros los que tengamos el control sobre dar esa información a quien queramos dársela, ¿no? Porque para eso somos descentralizados y para eso queremos ser realmente propietarios o tener el control sobre nuestro capital y sobre nuestras decisiones como tal. Bueno, ahora ibas a enseñar el tracker, pero de hecho es
uno de los objetivos objetivos de las legislaciones, sobre todo, por ejemplo, en Europa, que es donde vivimos nosotros, ¿no? Es el hecho de que ni te plantees en la cabeza que puedas tener tu propio capital, tus propios fondos fuera de la Unión Europea, porque es como de aquí no puedes salir. Y al final existe, y de hecho Bitcoin, una de las funciones cuando nació es demostrar a la gente que tú puedes tener tu propio capital de una manera totalmente descentralizada, moverla por el mundo, como por ejemplo nosotros ahora en Colombia, sin la necesidad de tener que hacer un envío y que te pregunten 200.000 veces por qué lo envías a cierto país, por qué envías tanta cantidad, por qué, de dónde sale ese dinero. Todo eso que realmente es tuyo, que lo has ganado o trabajando o con inversiones, todo ese dinero que has conseguido construir realmente es tuyo. Entonces, toda esa legislación lo que está intentando conseguir es que tengas el miedo de pensar, no, no, como tenga fondos fuera de esta regulación y de todo el marco de Europa, estoy haciendo algo malo, soy un criminal y ni mucho menos. Esto al final es únicamente miedo. Y por eso existe todo el mundo descentralizado y por eso nosotros luchamos tanto y somos tan abanderados de ese movimiento, porque realmente somos mucho más libres de lo que nos quieren hacer pensar, así que Totalmente. eso es lo que buscamos. De hecho, os vamos a dejar un tracker en la descripción de este vídeo donde podéis ver los exchanges que sí que están regulados con la licencia MiCA para que lo sepáis. Por ejemplo, Binance, que es el principal exchange del mundo, no está regulado con la licencia MiCA todavía, no sabe si se regulará o no, pero por otro lado sí que tenemos otros como OKX, Bybit de Europa también está regulado, Kraken, Coinbase, Bit que todavía no está regulado, dicen que más o menos en 3-4 semanas van a poder regularse, pero para que veáis que hay muchos de los grandes incluso que todavía no están regulados. No pasa nada, no es ningún problema. A mí me parece bien este tipo de normativas en el sentido de que hay una parte de limpieza pues de estafadores, de gente que pues utiliza el sector cripto y la desinformación o del desconocimiento que hay en este sector para aprovecharse de gente quizás pues que no tiene ese conocimiento, pero lo que sí está claro es que quiero que haya las dos opciones, la opción centralizada, regulada, para el que lo quiera hacer totalmente regulado, y la opción B, porque si la A que depende de un intermediario o de un eje, de un tercero, que depende de él, que lo haga bien o no. Si no lo hace bien, pues yo me pasaré la parte descentralizada, que para eso es un poco lo que enseñamos dentro de descentralizados y esa es nuestra visión como tal del sector cripto. Entonces, dicho esto, importante también, todo esto, todos los exchanges que sí que están regulados, tendremos que pasar pues más CAICES, tendremos que cualquier transferencia de más de 1.000 euros entra dentro de la Travel Rule, por lo tanto también tendrán que dar parte de que se ha hecho una transferencia desde un exchange con regulación MiCA de más de 1.000 euros. Entonces son cosas siempre a tener en cuenta. Cuanto más conocimiento tengáis, mejor. ¿Vale? Entonces, sobre todo, que no lo hagáis desde el miedo, sino desde el ser críticos con toda esa información. Y ahora, dicho esta parte de MiCA, que está muy bien la parte de regulación, la parte de saber cuántos impuestos hay que pagar y todo, pero vamos a la parte importante, que es por la que nosotros empezamos en el sector cripto y en la parte de inversión, que es cómo le puedo sacar rendimiento a mi capital, y luego ya me preocuparé de pagar los impuestos que tenga que pagar y de gestionarlo de la mejor manera posible, ¿sí? ¿De qué manera nosotros estamos sacando el rendimiento al capital? Primero, ya sabéis, una parte de DCA, que hacemos compras progresivas por debajo de los precios que creamos que son interesantes, por debajo de 60.000 empezamos a acumular Bitcoin de cara a los siguientes años, pero sí que trabajamos con estrategias más intradía. La primera que os voy a explicar yo es la parte de trading en el sector cripto. Entonces os quiero enseñar cómo aquí tenemos el recap de las últimas operativas que hemos lanzado en el mes de junio dentro de la academia, que siempre hacemos como un cierre con los números transparentes de lo que hemos compartido dentro de la academia. Aquí tenemos, bueno, hemos hecho un pequeño dashboard donde se ve eso en números exactamente para que lo podáis ver. Hemos hecho 14 operaciones, de las cuales 12 han sido positivas y 2 han sido negativas. No ganamos en todas las operativas, y esto es una realidad. Lo que sí que ganamos es en el global o en el conjunto de todas ellas. ¿Cuál ha sido la rentabilidad media de esas 14 operaciones? 25,27% de rendimiento en cada operación. Aquí tenemos un desglose también de cuál ha sido la mejor operación, 70%, la peor operación, un menos 8%. Utilizamos en general un apalancamiento de por 10. Y aquí, bueno, hacemos siempre una calculadora de cuánto podríamos haber ganado, sabiendo cuánto ponemos por cada operativa. En este caso, pues si en cada operativa de las que pasamos ponemos $500, hubiéramos ganado $126 en cada una de las operativas de media al final del mes entero y después de esas 14 operaciones. Más o menos una operación cada 2 días. Entonces pasamos un desglose con todas las operativas, con las mejores, con las peores, para que también así vamos aprendiendo de cuáles han ido mejor, cuáles han ido peor y las razones por las que han ido así. Pero la realidad es que ha sido un mes tremendo y llevamos ya un montón de meses acumulando buenas ganancias en esta parte del trading, más haciendo análisis técnico con nuestros traders dentro de la academia.
Totalmente. De hecho, el objetivo que tenemos, como ha comentado Eric, es buscar siempre estrategias o optimizar cada vez diferentes estrategias para poder seguir sacándole rendimiento al mercado, incluso tal y como está Bitcoin, que hemos visto que en junio ha caído un 20%, lo hemos visto al principio del episodio, y nosotros con estas operativas hemos sacado un 25% de media. Entonces, ese es el punto en el que nos especializamos dentro de descentralizados. No solo el hecho de te enseñamos todo durante del sector cripto, entenderlo al 100%, que eso está perfecto, pero no nos queremos quedar en la superficie de, oye, pues acumulamos Bitcoin a largo plazo, que es importantísimo, o algunas altcoins a largo plazo, sino que en estos momentos, ¿qué hacemos? ¿Seguir comprando Bitcoin y altcoins y ya está y esperar? No, vamos a especializarnos en buscar estrategias para seguir generando rentabilidad. Y por ello vamos ahora con la segunda estrategia, que puede ser que lo hayáis escuchado en alguno de nuestros vídeos, en Instagram, en YouTube, por aquí, que es el método Chen. ¿En qué consiste esta estrategia? Básicamente es en sortear, es decir, abrir operaciones a la baja en ciertas altcoins. ¿Por qué y de dónde nace esta estrategia? Básicamente nace de la propia naturaleza del mercado cripto. En el mercado cripto, el 95% de las altcoins tienden a cero. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen momentos en los que pueden ser alcistas, tienen momentos que pueden durar o meses o años, depende de la altcoin. Si ha tenido una mejor performance, pues dura durante más tiempo ese periodo alcista. Pero muchas de ellas, porque se pasa su momentum, se pasa su tendencia, pasa el interés de los inversores, por lo que sea, o porque deja ser rentable el propio proyecto, los inversores dejan de querer comprar y lo que hacen las altcoins es caer, caer, caer y tender a cero. ¿Qué pasa dentro de esa tendencia claramente bajista? Que muchas de ellas sufren manipulaciones fuertes al alza, es decir, pampeos que se llaman, o sí, velazos fuertes, en los que es por pura manipulación del mercado, por inversores con información privilegiada, por los propios market makers del proyecto, es decir, las personas que se encargan de mover el precio. Todo esto ocurre durante toda esa caída y si nosotros sabemos anticiparnos a esas manipulaciones y detectarlas, podemos abrir operaciones a la baja y con ello sacar un rendimiento. De hecho, quiero compartir aquí en pantalla las últimas operaciones que hemos ido haciendo. Aquí podéis ver desde el día 22 del 6, es decir, el 22 de junio, hace aproximadamente 2 semanas, cómo le estamos sacando ese rendimiento gracias a la caída de Bitcoin. De hecho, es una estrategia que cuanto peor va Bitcoin, mejor nos va a nosotros. Fijaos aquí, en esta, pues un 37%, $376, $24, 148, 149, 107, menos 1, menos 127, obviamente hay operaciones negativas, solo faltaría, menos 13, más 329, más 127, más 50, más 93, más 129, más 140, más 150, y fijaos por aquí, por aquí, por aquí, otra negativa, obviamente. Y esto hasta día de hoy, que es día 4 cuando estamos grabando este vídeo. Realmente, haciendo el cálculo rápido, si lo queréis hacer y viendo estos resultados, en cuestión de estos 10 días hay un beneficio de más de $3.000 con esta operativa. No hay que fijarse en esos $3.000 porque mi cuenta, hay que contar que yo opero esta estrategia con $10.000, hay que fijarnos en la rentabilidad que se consigue generar con esta estrategia. Si tengo $10.000 con la que opero y en los últimos 10 días he generado más de 3.000, eso quiere decir que estoy generando más de un 30% con esta estrategia únicamente. Entonces, si eres una persona que puedes operar con 1.000, con 5.000, este tipo de rentabilidades son una auténtica locura pensando y contando que estamos en el mercado bajista. ¿Quiere decir que esta rentabilidad es fija y siempre se saca lo mismo? No, ni mucho menos. De hecho, es una estrategia de alto riesgo que conlleva medir muy minuciosamente en qué altcoin se entra, en qué punto y cuándo cerrarla, porque si entramos mal en una altcoin que realmente pensamos que es una manipulación y luego sigue subiendo, nos puede liquidar, podemos perder y por tanto la rentabilidad puede bajar mucho. Entonces, es una estrategia de alto riesgo, obviamente, pero que si se domina bien es una de las estrategias más rentables que estamos aprovechando ahora mismo y que sobre todo el cambio de paradigma que nos ha dado en este mercado bajista es que llega un punto en el que nos alegramos de que caiga Bitcoin, porque nosotros, por un lado, seguimos acumulando Bitcoin en el largo plazo porque tenemos plena confianza de que va a volver en un futuro a romper su máximo histórico de $126.000,
por tanto, todo lo que podamos acumular perfecto, pero por otro lado, tenemos estrategias que nos funcionan muy bien para que nuestra liquidez vaya aumentando y a la vez podamos comprar más Bitcoin, porque si yo estoy generando con esta estrategia más liquidez, con esta rentabilidad, lo que voy haciendo es sacar esos beneficios para acumular y asegurar más Bitcoin a largo plazo y no volverme loco y redepositar todo el rato, reinvertir todo el rato esos beneficios, porque puede ir algo mal, puede cambiar la estrategia, es de alto riesgo y prefiero asegurar esos beneficios. Y esto os quiero enseñar también que no solo lo hacemos nosotros, como ha enseñado Eric antes los trades de, por ejemplo, Oscar, que es nuestro trader, sino que todo está compartido con la comunidad. Podéis ver aquí, pues los últimos días ha habido un montón de movimiento por la comunidad, compartiendo operativas. Han sido muy buenas estas últimas. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Y podemos ver, pues, como todas las personas, pues también lo van copiando, lo van ejecutando, incluso con sus propias operativas, porque dentro de la academia no solo compartimos la operativa, sino que hay una formación completa de esta propia estrategia donde se puede aprender para que cada uno pueda buscar sus propias altcoins y sus propias oportunidades. Y aquí podemos ver también pues más personas compartiendo, también compartiendo sus errores y sus aprendizajes. Solo faltaría, y de hecho es donde más se aprende, y vamos haciendo un directo semanal recurrente para resolver dudas, ir operando en directo con todos ellos. Y aquí podemos ver cómo hay gente que está haciendo auténticas barbaridades. Esto es de esta mañana. Atok, el nombre de usuario de esta persona, como en un día, aplicando esta estrategia, pues ha hecho más de 5 operaciones en positivo en un solo día, porque encima esta estrategia lo bueno que tiene es que hay un montón de manipulaciones en el mercado, se puede operar muchísimo. Así que, dicho todo esto, si queréis profundizar un paso más en la estrategia, tanto la que ha comentado Eric como el método Chen, tenemos una clase totalmente gratis de 15 minutos donde explicamos todo esto más en profundidad y además al final de la clase también explicamos cómo se puede acceder a nuestro club privado para aprender todas estas estrategias y además poder copiar y ejecutar todo lo que nosotros vamos compartiendo. Tenéis el link en la primera línea de la descripción, disfrutad de la clase, como digo, es súper cortita, específica, gratuita y además podéis dar el paso a poder acceder a este club privado y tener estos mismos rendimientos como estáis viendo de todas las personas. Súper, dicho esto, para cerrar, importante, ¿qué hemos tocado en el día de hoy como recap? Hemos hablado de cómo afecta MiCA de ahora en adelante en Europa como tal y cómo no hay que tenerle tanto miedo a todo este tipo de regulaciones. Hemos hablado de qué está pasando en Bitcoin en el corto plazo, los motivos del FUD generalizado que ha habido el último mes, las ventas de los ETFs de Estados Unidos, la migración del capital desde Bitcoin a las empresas de inteligencia artificial y el tema de MicroStrategy con Saylor. También hemos hablado de cómo le hemos podido ir sacando rendimiento a todo esto con las diferentes estrategias que hemos trabajado y sobre todo lo que yo quiero que os llevéis siempre desde Descentralizados es cómo nosotros al final vamos buscando ese tipo de, ya sea el trading discrecional que trabajamos dentro de la academia y sus diferentes variantes, ya sea el método Chen que trabajamos, ya sea lo que hemos hablado alguna vez en este vídeo de la otra rama que tenemos de formación de Descentralizados Fórmula, donde también trabajamos otro tipo de estrategias para sacarle rendimiento al mercado. Pero esto, para mí, tienen que ser vehículos donde tú, cuando consigues ese capital, sea para disfrutar de poder estar viajando en Colombia o por España o donde tú quieras. Poderte pagar una cena con tus colegas e irte sin estar mirando, oye, no, esto vale 15 euros o 30 euros y no puedo pagármelo. Poderte pegar un capricho y comprarte, yo qué sé, una nueva camiseta, unas gafas, un reloj, lo que tú quieras, que al final es el objetivo final, porque siempre decimos, ¿no?, que el americano de un muerto no tiene bolsillos y es una realidad porque al cementerio no nos llevaremos ni un euro, hay que disfrutarlo también aquí, pero hay que saber sacarle rendimiento al capital para poder disfrutar más de la vida y sobre todo para ser más libre y no depender de una sola fuente de ingresos, de un trabajo y de no poder decir que no a algo que realmente sí que le dirías que no. Totalmente. De hecho, es que el mundo de la inversión al principio está como hilado a únicamente el dinero, ¿no? A lo que puedes ganar, a ver si puedo ganar cada vez más, a ver si me hago rico y no tiene... O sea, sí, obviamente hay que pensar en el dinero y en la rentabilidad, pero es algo mucho más profundo y es lo que intentamos transmitir con Descentralizados, que es ese objetivo de ser más libre, porque puedes decir que no, gracias a tener más dinero y a saber invertir tu dinero, puedes decir que no a muchas cosas, como un trabajo que no te gusta, un jefe que odias, una necesidad de vivir en un sitio fijo que no te gusta, porque gracias a tener
una mejor vida o mayores ingresos, eres mucho más libre y más responsable de tu vida porque puedes tomar decisiones que realmente te gustan. Entonces, ese es uno de los objetivos también con la inversión y no solo el a ver cuánto puedo ganar invirtiendo en criptomonedas, que está bien, pero no es el objetivo último. Totalmente. Así que vamos a seguir empujando, ya sabéis, desde descentralizados, creando comunidad de personas que viven en la misma sintonía, que tengan los mismos valores, que nos juntemos para ser críticos y tener diferentes puntos de vista, pero compartirlos y de eso crecer y cada vez pues generar tanto más vehículos de inversión para poder generar más rendimiento, pero también para poder disfrutar de lo que hemos venido a hacer esta vida, que es disfrutar del día a día y poder tener pues gente a nuestro alrededor que también nos haga disfrutar con ella. Así que, dicho esto, familia, espero que os haya gustado este cripto al día un poco más diferente. Creo que se te olvida una cosa, ¿eh? Es la cartera. Coméntalo. La semana pasada hablamos de que habíamos dejado un link en la descripción de este vídeo donde pasábamos una web donde podéis poner vuestra cartera y con eso íbamos a analizar diferentes carteras de todas las personas que nos seguís y que nos las escribís allí, así que importante, estos días no hemos podido hacerlo porque entre el evento, el viaje y todo no lo hemos podido hacer, pero dejamos otra vez el link en la descripción porque la semana que viene en el siguiente Cripto al Día sí que vamos a analizar 1, 2, 3 carteras de vosotros, vuestras, para así poder ver qué es lo que haría yo o qué es lo que haríamos nosotros en este momento y pues bueno, igual os sirve a muchos otros que también tengáis carteras parecidas. Exacto. Así que ahora creo que sí. Sacarle provecho porque literalmente vamos a coger la cartera como si fuera nuestra y ver qué proyectos sobran, qué haríamos nosotros, cuáles añadiríamos, en qué precios. Así que literalmente es una radiografía completa de la cartera y mejorarla. Así que sacarle provecho y tenéis el link en la descripción. Como siempre, familia, mil gracias por seguirnos, darle like si os ha gustado este contenido y nos vemos la semana que viene. Un abrazo descentralizado. Chao, chao.